Buenas tardes nuevamente. En esta hora tocaremos el tema jóvenes sin fundamento. En la primera hora que me tocó a mí fue jóvenes con fundamento. Ahora es jóvenes sin fundamento. Y vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49, que son los versículos claves de este congreso. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por haberles permitido llegar con bien? ¿Sí? Bueno, ya le dijiste, ya te estiraste, ahora dile a tu hermano, no estés tan estirado. ¿Ya lo tienes? Lucas 6, 47 dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, subraye toda esta expresión, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, jóvenes sin fundamentos. Los jóvenes, a lo largo del tiempo que Dios nos ha permitido trabajar con ellos, nos hemos dado cuenta que son muy dados a inclinarse hacia las cosas muy fáciles, a las cosas sencillas, al sentimentalismo. Se son guiados por las apariencias y se inclinan hacia lo más cómodo, y por consecuencia carecen de unos buenos fundamentos. Hacen las cosas sin meditarlo, sin pensar, sin compromiso, y por lo tanto también actúan imprudentemente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? 4, 5. Bueno, te das cuenta que en tu diario caminar con el Señor, las decisiones que tú tomas, las convicciones que te llevan a tomar esas decisiones, llega el momento en que te das cuenta y dices: me equivoqué, puse un cimiento, un fundamento equivocado, actué mal, decidí las cosas equivocadamente. Pero los jóvenes, si se inclinan hacia eso y ponen un fundamento basado en sus sentimientos, entonces, en otras palabras, estos jóvenes son emocionalistas. No es nosotros como pastores nuestra responsabilidad como líderes juveniles. ¿Cuántos líderes juveniles hay aquí? Levante la mano, el que esté a cargo de un grupo, levántela bien, sin miedo. Eso, ahora sí, ya, ¿verdad? Felicidades, usted tiene una buena labor delante del Señor. Cuando los líderes y pastores juveniles tomamos muy en cuenta lo que estamos enseñando, estamos formalizando entonces un compromiso en la vida del joven. Los jóvenes están llevando a cabo la enseñanza que se les está impartiendo. Por eso es que hay mucha responsabilidad de parte de los pastores y de parte de los líderes juveniles. Hay pastores que no se dan cuenta lo que su líder juvenil está enseñando a sus jóvenes. No, hay pastores que no se dan cuenta qué fundamentos están adquiriendo los jóvenes de sus congregaciones. Simple y sencillamente dicen: yo confío en él, yo confío en ella, y jamás se dan una vueltita, jamás preguntan, jamás escuchan qué es lo que están enseñándoles. De tal manera que si son sentimentalistas, entonces van a ser carentes de buenos fundamentos estos jóvenes. La vida de un joven, el cual está basada entonces y está establecida solamente en sus experiencias sentimentales, podemos decir, por lo tanto, que carece de un fundamento real. Ahí vemos tantos cristianos, tantos jóvenes que dicen: sí, te quiero servir, Señor, sí voy, y no va. Sí hago y no hace.
¿Por qué? Porque así está fundamentado sobre sus emociones, ¿verdad? Y el líder juvenil les enseña, el líder juvenil les está incitando a que, sí, amén, gloria a Dios, y grita, y dile, órale, ale. Y todos emocionalistas, y todos dicen, pero no hacen. Entonces hay carencia de un fundamento real. Para esto necesitamos entonces profundizarnos en las Escrituras. Si tan solo se está edificando sobre aquellas cosas a las cuales te hacen sentir bien emocionalmente, entonces estarás en un peligro. Porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta que hasta los pastores se pongan de pie, el líder juvenil, y te diga, sí, a ti te digo, así dice el Señor, tú de la playera azul, y todos voltean a ver qué color traen, ¿verdad? Si tú de la playera azul, ponte de pie, así dice el Señor, y todos, qué padre, Dios me dio una palabra, emocionalistas, ¿verdad? Y si Dios no te dice algo, ¿qué? ¿Aún así quieres servir a Dios? ¿Aún así quieres fundamentar sobre las Escrituras? Tus experiencias entonces, por lo tanto, podrán tener un tinte agradable, mas no basta con eso, porque tus experiencias no van a dar el punto a seguir de lo que realmente Dios quiere que tú aprendas. Porque algunos tienen un tipo de experiencia que otros, y ese va a ser tu cimentación. No debes estar entonces basado, cimentado en lo que tú puedas sentir o en lo que tú puedas ver o recibir. Entonces, si tu vida solamente está siendo cimentada tan solamente en los sentimientos, no tienes buenos fundamentos, no tienes cimientos espirituales. Mire, vamos a ver la vida de un hombre. En la enseñanza anterior más o menos lo mencioné yo, pero vamos a profundizarnos un poquito más en la Escritura. Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Jueces 14, 1 al 3. Veamos un hombre que fue movido por Dios. El Espíritu Santo lo usaba, Dios lo movía, pero él se dejaba llevar por lo que veía, por lo que oía, por sus emociones. Vamos a ver Jueces, les dije, capítulo 14, versículos 1 al 3, y después pasamos al versículo 10. ¿Lo tienes? ¿Ya lo tienes a la vista? Bueno, vamos a leerlo. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio, fíjate bien, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su madre y a su padre, diciendo, amor a primera vista. No, eso no dice. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Esa era la costumbre en aquellos lugares, de que los padres iban con los padres de la joven, y había un convenio, un acuerdo. Entonces les pide a sus padres, vayan y tómenmela como por mujer, solamente por el simple hecho emocionalmente de haberla visto. No había tratado con ella, no sabía qué principios tenía, no sabía qué convicciones tenía, no sabía de qué carecía esta mujer. Versículo 3 le dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mire, este hombre se está dejando llevar por sus emociones. Este joven, aquí en las Escrituras, sí era movido por Dios, conocía cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, se está dejando llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que puede recibir. Y va con papá y va con mamá en una aparente sujeción, si tú te fijas aquí, nada más porque era la costumbre. Pero si no hubiese esa costumbre, te aseguro que este joven, Sansón, ni siquiera toma en cuenta a sus padres.
Hoy en nuestro día, por carencia de buenos fundamentos, los jóvenes no toman en cuenta a sus padres, y sus padres son los últimos en saber que están a punto de casarse. ¿Has habido un caso de esos? Que llega el papá y mamá y dice, bueno, pues ya tienen 3 años de novio, pero él jamás me ha dicho. ¿Cómo? Jamás ha ido con su papá, ha ido con su mamá. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Sabías tú que hay autoridades? Y la autoridad en el hogar, ¿quién es? Es mamá y papá. Tú dices, yo no tengo mamá, no tengo papá, entonces tu siguiente autoridad, ¿quién es? Tienes líderes en la iglesia. Ahora fíjate bien, qué bueno por aquellos padres, qué bueno por aquellos líderes que estorban a los jóvenes. Es decir, que les están diciendo qué tipo de cimentación deben de tener, o qué tipo de convicciones deben de seguir. Qué bueno por los padres que estorban a los hijos diciéndoles, hijo, si tú andas por ahí, entonces vas a estar carente de buenos fundamentos, de buenos cimientos. Hay ocasiones en que nosotros como jóvenes, cuando viene alguien, y mayormente cuando es de nuestra familia, no nos gusta que nos digan. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Y triste es para papá, triste es para mamá, cuando ellos están diciéndole a su hijo, a su hija, es que tienes que poner buenos fundamentos, hijo, es que mira, la palabra de Dios dice así, y el joven, la señorita dice, pero luego llega cualquier persona, o inclusive otra amigo de él, y le comienza a decir, qué tristeza para el padre, que cuando, en lugar de haberle hecho caso el hijo o la hija a sus padres, le hicieron caso a otras terceras personas. Pero gracias a Dios por los padres que son así. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus padres? ¿Sabías tú que la Biblia dice que debes someterte a ellos? Que es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren llegar a viejitos así como Chuy Mariscal? Sí, ya no digo Julio porque es más grande Julio, ¿eh? Ya se fue. Entonces tú eres el siguiente. Entonces necesitas ir con tu papá, ir con tu mamá y decirle, mamá, papá, ¿qué piensas? Tus decisiones van a estar basadas en las Escrituras, en la palabra de Dios, sí, pero tienes una autoridad en casa, tienes una autoridad en la iglesia. Él, en una manera parafraseada, cuando le dice papá y mamá, es que, ¿por qué pones tus ojos en ella, en una hija de los incircuncisos, de los filisteos? Que no hay muchachas. A ver, di que no hay muchachas. Dilo fuerte. ¿Que no hay muchachos entre el pueblo de Dios? Yo no sé cuántos líderes juveniles han escuchado esa expresión de parte de sus propios jóvenes, como son sentimentalistas y dicen, no, pues es que aquí no hay. ¿Te han dicho a ti, Chuy, eso? A ver, ¿cuándo nos llevas allá a León? Allá hay muchas hermanas, muchos hermanos. A Monterrey, ¿cuántos vienen de Monterrey? Arriba la América. Yo nací en Monterrey. Bueno, eso dice mi madre. Yo no sé. Pero mire, este hombre, este joven, pasando por alto la autoridad de mamá, pasando por alto la autoridad de papá, le dice, no, ustedes tómenme a esa mujer. No me salgan que el cristianismo y que esto, no, muy light, ¿sí? Muy superficiales. Tómamela porque a mí me gustó. Yo la vi y yo sentí mi corazón y yo sé que es Dios. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Ven que tienen novio? No, yo no sé, Dios me dijo que él era. ¿Sabe? Imagínate Dios hablando y diciendo esas cosas, esas barbaridades. Dios no tiene esa clase de cimentación, querido joven. No te engañes. Tus cimientos tienen que ser firmes, tienen que ser estables. Versículo 10 de Jueces 14. Seguimos hablando de este joven. No se conforma con ver solamente a una mujer y decirle, tómamela por mujer. Versículo 10 dice, vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo banquete ahí porque así solían hacer los jóvenes. Si te fijas, esta es
refiriéndome, porque muchos han de decir, bueno, es que Sansón no era un joven. Sí era un joven, porque aquí lo dice. Era la costumbre de los jóvenes. Ahora, vamos aquí mismo en Jueces capítulo 16, verso 1. Jueces 16, 1. Y después brincamos al versículo 4, por favor. Jueces 16. ¿Lo tienes? Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Entiendes tú esta expresión? O te la explico en el griego y en el totonaca. No tiene mucha ciencia para poder entender esto. Sansón entonces, como era muy emocionalista, ve a aquella mujer primero en Timná y dice, ah, qué bonita, sí, qué bonita, esta me gusta. Dios me dijo, ella da. Y luego va para acá a Gaza, a otra región, a otra ciudad, otro lugar, y ve a una mujer y es ramera y dice, ah, esta era, no, aquella no era. Es que se me hace que andaba muy en las emociones. Esta sí es. Y se llegó a ella, dice. Ve al versículo 4, por favor. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mira, ahora ya no fue aquella, ni fue esta, ahora fue la otra. Ah, es que tú sabes, la Biblia dice que debemos dar de gloria en gloria. Emocionalistas nada más. Si en verdad Dios te dijo, ¿por qué no haces caso a lo que Dios te dijo? Si en verdad tú crees cuál es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué no vives de acuerdo a ella? Acuérdate el mensaje del Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace. Es decir, una vez que ya sabes qué es lo que debes hacer, tienes que ponerlo en práctica. Este hombre, este joven, era muy emocionalista. Un líder o un pastor que es emocionalista, ¿sabes a dónde llevará a su pueblo? A las puras emociones. ¿Cómo andarán entonces los jóvenes? Sus cimientos, ¿cómo estarán? Blandengues, ¿verdad? Endebles, flacuchos, debiluchos. ¿Fundados o fundidos? Los jóvenes, por causa de buenos fundamentos, por carencia de buenos fundamentos, más bien actúan sin pensar. Por carencia de estos fundamentos espirituales, hacen las cosas con imprudencia, al aventón, sin fijarse en nada. Es como aquel joven o aquella señorita. Yo dentro del ministerio de los novios que Dios me permite estar ministrando aquí en esta congregación, tengo un tema que se llama tan solo somos hermanos, no malinterpretes. Y dentro de este tema yo tomo una parte fundamental. Ahora sí, hace rato volteé eso, ahora volteé lo que les hace. Van a ver, al final, la salida nos vemos. Yo les decía, yo tomo dentro de este tema doy un ejemplo. Suele suceder en las congregaciones, en las iglesias, que hay muchos hermanitos, hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que son muy dados a hacer las cosas sin pensar, a hacer las cosas sin imaginarse lo que va a trascender más adelante. Y él, o ella, le dan un regalo, un detallito a alguien. ¿Tú conoces a alguien así? Y le dan un detallito. Y el otro piensa, y la otra piensa y dice, ay, a lo mejor le intereso.
Y le vuelve a dar otro detallito, y le vuelve a dar un regalito, y un muñequito, y una cartita, y una paletita, y una hita, y yo no sé qué tanto más. Y a fin de cuentas el otro también, como tiene emociones, está bien embelesado, bien enamorado, y dejó que su corazón se llenara del sentimiento en relación a este joven. Y cuando ya está a punto de declararle, o está, hasta los ojitos se le hacen así, y le brillan cuando lo ve. Y el otro, la otra se da cuenta y dice, espérame, no malinterpretes, yo solo soy tu hermano. Espérame, es que primero le diste alas y está volando de un lado para otro, y después les quita las alas y ¡zas! Se da el zapotazo. Y te escudas diciendo, ¿qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué malo hice? Mucho, porque no tienes fundamentos espirituales ni de respeto hacia tu hermano, hacia tu hermana. ¿Tienes una intención? Entonces sé formal. Y si no, entonces ¿para qué tanto regalito? Pero también tú joven, también tú señorita, si estás viendo que viene la lluvia contra ti, viene el viento y vienen los ríos y te da una cosa y te da otra, inmediatamente, si tú estás viendo algo, a ver, ven para acá. ¿Cuál es tu intención? ¿No lo creen? Te evitarías muchos problemas y te evitarías muchos azotones. ¿Sabe? ¿Verdad? Eso no está en la Biblia, pero pudiera haber estado. Primera de Reyes, capítulo 12. Veamos otro ejemplo. Verso 6. Primera de Reyes 12:6. Leamos hasta el versículo 14. Primera de Reyes 12:6. Dice así la escritura: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, ¿qué dice? Subraya lo que dice ahí en tu Biblia. ¿Qué dice? Dejó el consejo de los ancianos. Se supone que los ancianos, los líderes de la iglesia, de la congregación, son los que tienen la madurez y la cimentación necesaria para decirte más correcta y adecuadamente lo que puedes hacer, ¿no? Dice entonces, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mira,
Este es un ejemplo de un joven que llega a una responsabilidad que es el reinado. Este joven se había codeado con otros jóvenes, obviamente, había tenido contacto con ellos, había trabado una amistad, juntos habían forjado y habían fundamentado hasta cierto punto ciertos cimientos, y él sabía lo que debía hacer. Va con los ancianos, con los que debería de haber ido y haber escuchado lo que les decía, lo que le habían dicho, pero dice la Escritura que él dejó el consejo de los ancianos. ¿Por qué carecen los jóvenes de buenos fundamentos? ¿Por qué? Porque dejan el consejo de sus líderes. A veces el joven va, se acerca con el líder esperando que el líder le dé por su lado, o que el líder le diga lo que él desea escuchar. Y cuando el líder le dice, es que la Escritura dice así, tienes que ahondar y tienes que cavar y tienes que quitar eso que te está estorbando. No, yo pensaba que iba a decirme otra cosa. Como aquel hombre, ¿verdad? Naamán, ¿se acuerdan en la Escritura? No, yo esperaba que el siervo de Dios se parara y me dijera, así dice el Señor. Sí, tú que tienes la lepra ahí, ven para tocarte. Mira, emocionalista, la gente quiere que lo toque, y si no lo toca no sirvió, no se llevó a cabo lo que deseaban. Este joven emocionalista deja a un lado el consejo de sus líderes y pide el consejo a aquellos que son sus amigos, los propios jóvenes. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Si tú no tienes buena cimentación y tú no tienes buenos conceptos de lo que dice la palabra del Señor, el primero que vas a pedir consejo es a tu hermano, a tu amigo que tienes junto a ti. En lugar de recurrir a la palabra, de ir con tu liderazgo, tienes un problema en tu vida, y al primero que le dices es al que está peor que tú, aunque es más carnal que tú. Le dices, oye, ¿cómo ves? Fíjate que hay una oportunidad de un cambio ahí en mi trabajo, de ascender. Sí, pero pues fíjate que tengo que hacer una transilla por ahí. ¿Tú cómo ves? Y el otro dice, no, pues aprovéchate, Matías, que de esto no hay todos los días. ¿Qué no sabes que Dios te está abriendo la puerta ahí? Es de Dios, pero tengo que transear. No importa, luego te arrepientes. Escuchan el consejo de los jóvenes en lugar de ir a donde deben de ir. El primer consejo que tú debes escuchar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita. El que oye y la hace, entonces es prudente. Es un hombre una mujer que construye y que edifica sobre el fundamento, sobre Cristo que es la roca. Pone su fundamento y comienza a edificar. Amén. Entonces este joven Roboam, pudiendo haber actuado de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿sabías tú que el joven, la señorita, cuando va y pide un consejo, ya sabe lo que debe hacer antes de pedir el consejo? Por eso la Biblia dice, no os hagáis. Tú vas y pides un consejo. ¿Sabías tú que tú ya sabes lo que debes hacer? Y el consejo solamente es para confirmar lo que tú ya sabes que debes hacer. Pero queremos escuchar otra cosa. Queremos que nos digan las cosas bien fáciles, agradables, que no nos retumben ni nos retiñen nuestros oídos, nuestro corazón, que no salgamos heridos. Queremos escuchar lo más bonito, ¿verdad? Este joven Roboam actuó dirigiendo su pueblo con decisiones desastrosas, no con cordura. Provocaron posteriormente unas situaciones muy adversas a su vida, a su pueblo, repercutiendo también en la vida de todos ellos por haber escuchado un consejo que no debía de haber escuchado. La imprudencia, como Roboam actuó, es un producto de no vivir en lo que estamos escuchando conforme a la palabra de Dios. Es decir, actuar o vivir en contra de lo que dice la Escritura, lo incorrecto, perdón. La imprudencia
Es un resultado de oír y no hacer. Por eso Jesús dijo: le compararé a un hombre imprudente. Esto es aquel joven que decide las cosas de una manera sin pensarlo, sin calcular, sin comprender. ¿Por qué? Porque sus cimientos, sus fundamentos no están firmes, no están estables. Por lo tanto, entonces aquel joven que no hace lo que Dios le está demandando, lo que Dios le está pidiendo, sí va a construir. ¿Cuántos saben que construye? Pero no va a construir bien, va a construir mal. Esto le va a perjudicar en su futuro inmediato y un futuro más lejano también. Entonces, si está fundamentando su vida sobre la arena y no sobre Jesucristo, que es la roca, sus conceptos, sus fundamentos espirituales no estarán firmes. No te vaya a pasar lo que me sucedió en una ocasión por la ignorancia. Cuando yo estaba joven y estaba chavito, no hace mucho, hace poquito, fuimos a la playa. Una de las veces que mis padres nos llevaron a la playa, íbamos con otras personas, y estando allí en la orilla de la playa, pues como a mí me gusta meterme ahí. ¿A cuántos les gusta? O nada más vas al mar y así lo ves y dices: ¡ay, qué bonito! No, te metes, ¿verdad? Te metes. Entonces, como yo estaba muy joven, inmaduro, y todavía no sabía decidir las cosas correctas, no sabía bien fundamentar mis pensamientos, mis emociones, mis convicciones. Como niño, yo en ese tiempo tenía como unos 7, 8 años, todavía me acuerdo, no sé mucho de eso. Y en ese tiempo de mi juego ahí entre la arena, yo veo por ahí a unos cangrejitos. ¿Cuántos conocen esos animalitos? Entonces yo veo que los cangrejitos ahí andan de un lado para otro, y comienzo a agarrar varios y los pongo ahí en un vaso. Ya tengo 5 cangrejitos, pero como estaba el sol fuerte, me dio el deseo y las ganas de meterme al mar. Entonces por ahí yo veo un coco. ¿Ustedes han visto eso, ¿eh? Un coco así por mitad, que ya le habían comido así todo, con sal y limón y toda la cosa. Ya se lo habían comido. Entonces yo veo la mitad del coco y veo que yo tengo un vaso con cangrejos. Y pienso: voy a vaciar el vaso de mis cangrejos al coco, y voy a voltear el coco a la arena para que no se me vayan mis cangrejos mientras yo me baño. El que se rió es porque sabe. El que no se rió dijo: ¿qué? Está como Natanael, ¿verdad? Que pasaba Jesús todos los días por ahí y dice: te vi debajo de la higuera. ¿A mí? Voy y me baño, me regreso, yo vengo bien feliz. Yo digo: ahorita voy a jugar con mis cangrejos. Quito el coco aquel mentado. ¿Qué crees? Ni un solo cangrejo. Y en la ignorancia, pues yo volteo a ver el coco, pues tiene un hoyo, ¿qué? Estaba agujerado. ¿Qué pasó? No te lo tengo que explicar. Obviamente los cangrejos crecen y se reproducen en la arena, y los cangrejos pueden meterse hacia la arena, ¿sí o no? Pero yo dije: al rato voy a jugar con esto. Es un pensamiento que tuve, una convicción mía. Y yo te pregunto: ¿esto que yo estuve pensando era real? ¿Era veraz? Yo estaba muy sincero, ¿sí o no? Pero también muy sinceramente equivocado. Entonces un joven que tiene su cimiento en la arena es solamente un joven oidor y no hacedor. Se le van los cangrejos. Su vida es blandengue, incierta, débil, tambaleante.
Es como esto, miren, está el de la cámara, ahí está, ya ve, ya me volteé. Por cierto, estoy bien despeinado. No. Mire, ¿está viendo el de la cámara? ¿Sí? Qué óvole, qué óvole. ¿A ver? Ya me fui. ¿Se fija? Así es un joven. Y le salió el otro. A ver, pónteme a mí, dice. Así es un joven que no tiene buenos fundamentos, que carece del fundamento bíblico, que ahorita es y al rato no es, ahorita está y al rato no está. ¿Fundados o fundidos? Los jóvenes sin un fundamento firme se van a inclinar hacia las cosas fáciles, las sencillas, hacia las cosas más superfluas. Mira, si un joven, una señorita que no oye y no pone atención a la palabra de Dios, mucho menos la podrá poner en práctica, ¿sí o no? Aquel joven que vemos, lo analizamos y nos damos cuenta que no está muy interesado en poner en práctica la palabra de Dios, es porque para él todas las cosas son sin importancia. El venir a escuchar la palabra de Dios, el ir a una iglesia es como cualquier otra actividad que tiene. Pues es que a mí me trajeron, es que mi papá me dijo, vete al congreso de jóvenes, fundados sobre la roca, para que aprendas. Pues aquí estoy, pero escuchas, pero no haces. Tarde o temprano, entonces, como son las cosas sin importancia, tu cimiento se va a debilitar. Y un joven con cimientos así débiles le llevará a tomar decisiones también de la misma manera, sin importancia. Y se va a inclinar a las cosas más fáciles, a su punto de vista. Un joven que no tiene buenos fundamentos o que vive sin fundamentos, toma las cosas muy a la ligera, es carente de los principios espirituales, de los cimientos firmes, siempre deja a los demás, a que los demás escuchen, a que los demás hagan. Cuando se juntan ahí los jóvenes y dicen, vamos a hacer esto, nada más se les queda viendo a todos, a ver qué van a hacer. ¿Quién es el primero que habla y el primero que dice? Pues yo lo sigo. ¿Sí? Van a parecer como aquellos discípulos cuando dice la Escritura que Jesús resucita y el primero que habla, ¿quién fue? Pedro, ¿verdad? Y dice, pues ya no está Jesús, ya no está aquí. Nos prometió que nos iba a enviar el Espíritu Santo, pero ni Él ni el Espíritu Santo. Entonces él dice, yo me regreso a donde estaba, yo me regreso con los peces y se va a pescar a su antiguo oficio, a su antiguo trabajo. Y los demás discípulos, por falta de convicciones firmes, por emocionalistas, ¿qué fue lo que dijeron? Nosotros vamos contigo. Y fueron a pescar peces. ¿Sí? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué tipo de fundamento estás teniendo tú en tu vida? ¿Haces las cosas porque los demás lo hacen? Ah, pues es que voy a la reunión de jóvenes porque pues me invitan. Pues a ver qué agarro, a ver qué pesco, o a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿A eso vas a la reunión? Ten la seguridad que así como vas, así te vas a salir. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Hay líderes de jóvenes en la actualidad. ¿Cuántos son líderes de jóvenes nuevamente? En el internet me están escuchando también algunos pastores. Tú tienes una gran responsabilidad ante Dios. ¿De qué? De ayudar a tus jóvenes a fundamentar su vida en buenas convicciones sobre la roca, ¿sí o no? Esa es la gran responsabilidad. Pero viene una serie de preguntas para los líderes juveniles. ¿A dónde los estás llevando? Dice, vamos a la reunión de jóvenes, pero ¿a dónde los estás llevando? ¿Los estás llevando al antro?
muchos dicen, es que hermano, yo prefiero que en lugar de que estén en el mundo y que... No, pues no. ¿O estás llevando el antro a tu iglesia? Ahora ya no son cristianos, ahora ya son antropólogos. Muy light, sin fundamentos, sin convicciones. Hay líderes juveniles que no saben cómo guiar a sus jóvenes, no saben qué actividad tener en su reunión de jóvenes. Los llevan de café en café, de juego en juego. ¿Les estás enseñando la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo que es malo que los lleves a un café o que hagas un juego, no, pero puede estar basado aún en la palabra de Dios y que tus fundamentos y tus convicciones no se salgan de la palabra de Dios. Que tú puedes tener un juego con ellos, pero el propósito de tu juego es enseñarles la palabra. Que se aprendan los versículos, que se metan y se introduzcan en las escrituras. A lo mejor los llevas al café, ¿para qué? Para convivir uno con otro, para conocerlos, para saber realmente lo que hay en su corazón, porque la realidad es que en la iglesia todos somos cristianos aleluyetas, pero fuera de ella es donde te das realmente cuenta. Un pastor una vez me dijo, llévatelos de paseo, ahí te vas a dar cuenta del nivel espiritual y los cimientos que tienen. Cuando están jugando ahí al voleibol y que le pega, no, si fue raya, no fue raya, si fue raya, no fue raya, así que... Vente, ándale, vente a ver quién gana. Ahí te das cuenta el fundamento que tienen tus jóvenes. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Un joven que no tiene entonces un compromiso formal ante la palabra de Dios no cambiará. Siempre estará al margen. Sí conoce cuál es la voluntad de Dios, sabe lo que debe hacer, sabe cómo debe comportarse, cómo debe de decir las cosas, pero no va más allá. Se conforma con lo fácil, se conforma con lo sencillo, con lo superficial. Otro ejemplo en la Biblia, otro joven, Mateo 19. Versículo 16, por favor. Mateo 19, 16. Después de una de las enseñanzas de Jesús, del hacer la palabra de Dios, dice la Escritura, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le responde, los mandamientos conócelos, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, desde chiquito. ¿Qué más me falta? Ya está nomás, le estaba haciendo así. ¿Qué más me falta? A ver, Señor. Jesús le dijo, al ver el corazón de él, al ver su actitud de él, al ver la cimentación que tiene, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira, este joven sabía lo que debía hacer. Él decía, yo hago esto, yo hice, la ley dice esto, así, yo lo he cumplido, yo lo he hecho, ¿qué más me falta? Él se mantuvo al margen, no iba más allá, no cruzó la línea del compromiso, solamente dijo, hasta aquí ya, pero ¿qué más me falta? A ver, como diciendo, ya hice lo que debía haber hecho, con un alarde,
una equivocación en su corazón. Y entonces Jesús le responde, ¿verdad?, lo que le dijo. Se va triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, no era el punto del que si tenía o no tenía las posesiones. Porque yo puedo preguntarte a ti, a lo mejor algunos dicen, no tengo ni para el tren ligero. Pero ¿cuántos tienen un corazón que vale más que lo que puedas tener? Y ese es el asunto, porque este joven tenía su corazón en las posesiones. Entonces cuando Dios le pide lo que realmente quiere que le entregue, es cuando él, como es superficial, a su punto de vista dice, es que yo estoy haciendo las cosas excelentes, lo mejor, pero cuando Dios le pide lo que realmente quiere Dios de su vida, entonces el joven dice, no me conviene. No se comprometía este joven, no iba más allá, ¿sí? En el momento en que se enfrentó con la enseñanza de Jesús, el compromiso formal de Dios, decidió este joven y determinó cargarse o inclinarse por lo más fácil, lo más cómodo de la vida, una vida sin compromiso, jóvenes sin fundamento. ¿Fundados o fundidos? Dice la Biblia, fundados sobre la roca. Joven, no permitas entonces que la indiferencia te gane o te inunde. No dejes que el conformismo llene tu vida. Decídete de hoy en adelante fundamentar sobre la roca. ¿Cuántos quieren fundamentar sobre la roca? Esto es lo importante, ese es el punto medular de este congreso. Un excelente fundamento siempre será entonces sobre la roca. Cada joven, cada señorita aquí presente y los que nos escuchan personalmente deben decidir cómo edificar, cuándo edificar, qué cimientos vamos a poner sobre la roca. El conformismo, por lo tanto, es un aliado de la vida fácil, cómoda. Yo me conformo con lo que me dan. Es como cuando llegas a tu casa, tu mamá te dice, ¿qué quieres? Todavía te da el privilegio que escojas. ¿Qué quieres que te haga de cenar? Y tú, ay mamá, siempre lo mismo. Huevos con papas y papas con huevo. O huevos empapados. Te está dando la oportunidad todavía y te portas de una manera grosera con él, con ella. Tú estás decidiendo cómo comportarte. Tú te estás conformando con el mismo alimento de siempre. Ay mamá, ya sabes lo que me gusta. Ponme frijoles. No quiere decir que son malos los frijoles, ¿verdad que no? ¿Cuántos les gustan los frijolianos? A mí, y más cuando me los regalan. ¿No? Que dices, cuando no gasto soy feliz. ¿Verdad? Pero es una falta de compromiso. La vida cómoda, sentimental, la carencia del compromiso entonces en la vida del joven es un síntoma del conformismo. Sabemos lo que debemos hacer, conocemos la palabra del Señor, pero nos conformamos con lo que tenemos. No queremos ir más allá, porque luego decimos, no, es que si me meto más allá, es que me tengo que comprometer. Y no, mejor aquí, ¿para qué me comprometo? Es que mira, si me meto más, voy a tener que escarbar, voy a tener que ahondar, y luego Dios me va a pedir, no, mejor para que aquí, mira, aquí, de aquí mejor. ¿Sí? La ausencia del compromiso en la vida del joven es un síntoma que tiene falta de cimientos firmes y espirituales. Otro elemento en la vida de los jóvenes que no le permite construir, que no le permite cimentar en la roca, es la indiferencia. Conformismo e indiferencia. La indiferencia a la palabra de Dios. Tú escuchas la palabra de Dios y dices, sí, pues Dios me está hablando, sí. Pero como hay una indiferencia, hay falta de sensibilidad en tu espíritu, en tu corazón, dices, ay, luego, mañana.
Por ahí alguien dijo que la palabra mañana es el arma preferida del diablo, ¿verdad? Mañana, Señor. Comprométete, sí, mañana comienzo. Entrando el año, de veras, te lo prometo, Señor. Pero necesitas dejar esto, hijo. Sí, sí, Señor, mañana, de veras, mañana comienzo. Déjame arreglar mis cosas y mañana. La indiferencia a la palabra de Dios es un síntoma de falta de cimientos espirituales. Por lo tanto, entonces la indiferencia a la palabra de Dios no te permite poner esos buenos fundamentos. Muy superficiales. A veces tenemos nuestra vida como hijos de Dios, como jóvenes, muy superficiales. No hay un compromiso. Vamos a las iglesias, llenamos los grupos de jóvenes, sí. Qué bueno, pero es una parte nada más. Y la otra parte es hacer lo que tu líder te está diciendo, que te está enseñando. Si tú tienes en tu vida indiferencia, esto te va a llevar a una indecisión por falta del compromiso. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me meto a estudiar esto o me meto a estudiar aquello? Y estás en... Bueno, sí, gracias. Estás en una indecisión, ¿verdad? De que esto o aquello. Y se te pasa el tiempo de hacer el examen de admisión y dices, bueno, entonces como ya se me pasó el tiempo voy a estudiar esto. Y hay una indecisión, y estás a punto de hacerlo, estás a punto de comprar, estás a punto de hacer algo y dices, no, mejor mañana voy. Hay una indecisión siempre, entonces por lo tanto no hay constancia en tu vida. ¿Fundados o fundidos? Es tiempo que te conectes con el Señor. Cuando tú estás con el Señor fundado sobre la roca, la haces. Pero si no tienes este fundamento, te fundes. En lugar de estar fundamentado, te fundes. Es decir, se te va el rollo, se te va el asunto. Tú dices, quiero decidir esto, pero a la mera hora decidí lo otro. ¿Por qué? Porque no estás bien fundamentado sobre la palabra del Señor. Y te fundes. Sabes lo que debes hacer y dices, lo voy a hacer, y a la mera hora te distraes y no lo haces. Te fundes. Se te apaga la luz, se te apaga el foco, la corriente en el Señor. Cierra tus ojos, por favor, joven, señorita. Dios te está demandando, nos está demandando compromisos serios, formales. No hacer las cosas ahí se va, al aventón, sin pensarlo, sin meditarlo. Si tú has estado ahí al margen sin un compromiso, tú dices, qué bonito congreso, qué bonitas alabanzas, qué bonitas enseñanzas, pero no haces lo que estás escuchando, no estás cavando, no estás ahondando, no estás haciendo el surco que necesitas para poner ese firme fundamento. No te quedes con la emoción solamente pasajera de decir, cuando yo llegue a mi casa, cuando yo llegue a mi iglesia, cuando yo llegue a mi ciudad voy a hacer esto y esto y esto y esto. No te quedes con eso solamente, hazlo. Comienza desde hoy, saliendo de esta enseñanza, con tu convivencia con tu hermano. Tienes buenos fundamentos, vas a reaccionar bien. Pastores, líderes juveniles, pastores de jóvenes, necesitan estudiar, necesitan meterse en la palabra de Dios, principalmente ustedes. Porque entonces, ¿qué le están enseñando al pueblo, a los jóvenes? A tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, superficiales. Estudia la palabra. La palabra es la que te va a hacer libre. No tengas miedo a enseñar, líder juvenil, pastor.
Enseña la palabra. Cuando tú enseñas la palabra hay cambios. Si tú deseas tener en tu congregación jóvenes firmes y estables, enséñales la palabra, a fundamentarse como es, correctamente, no equivocadamente. Padres que me escuchan, sean sensibles a la voz de Dios. Estórbenle en los pecados y en las malas acciones de sus hijos. Si sus hijos no están siendo testimonio en su casa, arreglando y acomodando su hogar, su habitación, no lo dejes ir a misiones. No lo dejes ir a predicar la palabra. Dile, predica primero con tu vida aquí, hijo. Fundamentos firmes, porque ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a decirles? Necesitas hablar primero con tu propia vida, joven. No seas indeciso, no digas ahorita sí, mañana no, y otra vez sí, y otra vez no. Decídete. Las emociones solamente se quedarán ahí como tales, emociones. Necesitas ir más allá en ese compromiso, un compromiso real y formal para hacer las cosas. ¿Quieres ayudar en tu grupo de jóvenes? Ayuda, hazlo. Pide consejo a tu líder, no hagas las cosas tú solo, tú sola. Protégete con la autoridad de tu líder, con la autoridad de tus padres. No dejemos las cosas así nada más. Necesitamos cimientos firmes. Gracias, Padre. Dile gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y si duele muchas veces, queremos estar en lo más fácil, en lo más cómodo, Señor. Pero viene tu palabra cuando yo abro mi corazón. Muy buenas tardes nuevamente. En esta hora tocaremos el tema jóvenes sin fundamento. En la primera hora que me tocó a mí fue jóvenes con fundamento. Ahora es jóvenes sin fundamento. Y vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49, que son los versículos claves de este congreso. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por haberles permitido llegar con bien? ¿Sí? Bueno, ya le dijiste, ya te estiraste, ahora dile a tu hermano, no estés tan estirado. ¿Ya lo tienes? Lucas 6, 47 dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, subraye toda esta expresión, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, jóvenes sin fundamentos. Los jóvenes, a lo largo del tiempo que Dios nos ha permitido trabajar con ellos, nos hemos dado cuenta que son muy dados a inclinarse hacia las cosas muy fáciles, a las cosas sencillas, al sentimentalismo. Va a ser tu cimentación.
No debes estar entonces basado, cimentado en lo que tú puedas sentir o en lo que tú puedas ver o recibir. Entonces, si tu vida solamente está siendo cimentada tan solamente en los sentimientos, no tienes buenos fundamentos. No tienes cimientos espirituales. Mire, vamos a ver la vida de un hombre. En la enseñanza anterior más o menos lo mencioné yo, pero vamos a profundizarnos un poquito más en la Escritura. Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Jueces 14, 1 al 3. Veamos un hombre que fue movido por Dios. El Espíritu Santo lo usaba, Dios lo movía, pero él se dejaba llevar por lo que veía, por lo que oía, por sus emociones. Vamos a ver Jueces, les dije, capítulo 14, versículos 1 al 3, y después pasamos al versículo 10. ¿Lo tienes? ¿Ya lo tienes a la vista? Bueno, vamos a leerlo. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio, fíjate bien, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su madre y a su padre, diciendo: amor a primera vista. No, eso no dice. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Esa era la costumbre en aquellos lugares, de que los padres iban con los padres de la joven y había un convenio, un acuerdo. Entonces les pide a sus padres: vayan y tómenmela como por mujer, solamente por el simple hecho. Se son guiados por las apariencias y se inclinan hacia lo más cómodo, y por consecuencia carecen de unos buenos fundamentos. Hacen las cosas sin meditarlo, sin pensar, sin compromiso, y por lo tanto también actúan imprudentemente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? 4, 5. Bueno, te das cuenta que en tu diario caminar con el Señor, las decisiones que tú tomas, las convicciones que te llevan a tomar esas decisiones, llega el momento en que te das cuenta y dices: me equivoqué, puse un cimiento, un fundamento equivocado, actué mal, decidí las cosas equivocadamente. Pero los jóvenes, si se inclinan hacia eso y ponen un fundamento basado en sus sentimientos, entonces, en otras palabras, estos jóvenes son emocionalistas. No es nosotros como pastores nuestra responsabilidad como líderes juveniles. ¿Cuántos líderes juveniles hay aquí? Levante la mano, el que esté a cargo de un grupo, levántela bien, sin miedo. Eso, ahora sí, ya. Felicidades, usted tiene una buena labor delante del Señor. Cuando los líderes y pastores juveniles tomamos muy en cuenta lo que estamos enseñando, estamos formalizando entonces un compromiso en la vida del joven. Los jóvenes están llevando a cabo la enseñanza que se les está impartiendo. Por eso es que hay mucha responsabilidad de parte de los pastores y de parte de los líderes juveniles. Hay pastores que no se dan cuenta lo que su líder juvenil está enseñando a sus jóvenes. Hay pastores que no se dan cuenta qué fundamentos están adquiriendo los jóvenes de sus congregaciones. Simple y sencillamente dicen: yo confío en él, yo confío en ella, y jamás se dan una vueltita, jamás preguntan, jamás escuchan qué es lo que están enseñándoles. De tal manera que si son sentimentalistas, entonces van a ser carentes de buenos fundamentos estos jóvenes. La vida de un joven, el cual está basada entonces y está establecida solamente en sus experiencias sentimentales, podemos decir, por lo tanto, que carece de un fundamento real. Ahí vemos tantos cristianos, tantos jóvenes que dicen: sí, te quiero servir, Señor, sí voy, y no va. Sí hago y no hace.
¿Por qué? Porque así está fundamentado sobre sus emociones, ¿verdad? Y el líder juvenil les enseña, el líder juvenil les está incitando a que, sí, amén, gloria a Dios, y grita y dile, órale, ale. Y todos emocionalistas, y todos dicen, pero no hacen. Entonces hay carencia de un fundamento real. Para esto necesitamos entonces profundizarnos en las Escrituras. Si tan solo se está edificando sobre aquellas cosas a las cuales te hacen sentir bien emocionalmente, entonces estarás en un peligro. Porque a cuántos de nosotros nos gusta que hasta los pastores se pongan de pie, el líder juvenil, y te diga, sí, a ti te digo, así dice el Señor, tú de la playera azul, y todos voltean a ver qué color traen, ¿verdad? Si tú de la playera azul, ponte de pie, así dice el Señor, y todos, qué padre, Dios me dio una palabra, emocionalistas, ¿verdad? Y si Dios no te dice algo, ¿qué? ¿Aún así quieres servir a Dios? ¿Aún así quieres fundamentar sobre las Escrituras? Tus experiencias entonces, por lo tanto, podrán tener un tinte agradable, mas no basta con eso, porque tus experiencias no van a dar el punto a seguir de lo que realmente Dios quiere que tú aprendas, porque algunos tienen un tipo de experiencia que otros, y ese es emocionalmente de haberla visto. No había tratado con ella, no sabía qué principios tenía, no sabía qué convicciones tenía, no sabía de qué carecía esta mujer. Versículo 3 le dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mire, este hombre se está dejando llevar por sus emociones. Este joven, aquí en las Escrituras, sí era movido por Dios, conocía cuál era la voluntad de Dios, sin embargo, se está dejando llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que puede recibir. Y va con papá y va con mamá en una aparente sujeción, si tú te fijas aquí, nada más porque era la costumbre, pero si no hubiese esa costumbre, te aseguro que este joven, Sansón, ni siquiera toma en cuenta a sus padres. Hoy en nuestro día, por carencia de buenos fundamentos, los jóvenes no toman en cuenta a sus padres, y sus padres son los últimos en saber que están a punto de casarse. ¿Has sabido un caso de esos? Que llega el papá y mamá y dice, bueno, pues ya tienen 3 años de novio, pero él jamás me ha dicho. ¿Cómo? Jamás ha ido con su papá, ha ido con su mamá. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Sabías tú que hay autoridades? Y la autoridad en el hogar, ¿quién es? Es mamá y papá. Tú dices, yo no tengo mamá, no tengo papá, entonces tu siguiente autoridad, ¿quién es? Tienes líderes en la iglesia. Ahora fíjate bien, qué bueno por aquellos padres, qué bueno por aquellos líderes que estorban a los jóvenes. Es decir, que les están diciendo qué tipo de cimentación deben de tener, o qué tipo de convicciones deben de seguir.